Adelante. Buenas tardes, muchas gracias a todos quienes nos acompañan y agradecimiento especial, como siempre, a Pepe Alfonso por darme esta posibilidad de hablar con ustedes de este espacio. Nuevamente, ya es costumbre, ¿no? Ya extrañaba la cita de publicidad de este año, ¿verdad? Y pues fue falla mía, ¿no? El no enviarle a Pepe una nueva reseña curricular, igual en la presentación. La versión que les envié, que ya la podrán descargar con toda confianza, van a poder ver una pequeña síntesis curricular. Ya entre las desactualizaciones, pues decirles que ya felizmente puedo llamarles colegas a los editores que estén en la audiencia, ya que a partir de este año empecé labores de ser editor en jefe de la revista Information Development. Quizás les suene a algunos esta revista, aunque es de ciencias de la información, ¿no? Y también mencionar que también subí al nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. En fin, vamos a ver el título. Como ya vieron en el programa, hoy vamos a hablar de uso de inteligencia artificial en los procesos editoriales de revistas científicas. Espero que esta presentación les sea de interés y de utilidad. He desarrollado varios contenidos al respecto, así que si siguen mi canal, al final les vamos a hacer la pequeña promoción del canal. Van a ver algunos otros contenidos relacionados con el tema de moda, ¿no? Que es la IA. Y en este afán de la transparencia y la declaración de todo lo que haya que declarar, declaro que las imágenes complementarias que amenizan a esta presentación son generadas por IA. ¿Sí? No dibujo tan bonito, por supuesto. Muy bien. Vamos a ver. Primer cuestionamiento, y es algo bastante importante acá. Como responsable de una revista, ¿en realidad quiero usar la IA? Y a partir de esa respuesta, les hago otra pregunta. ¿Para qué? Y podemos usar el espacio del chat para ir aventurando algunas posibles razones que se me puedan ocurrir. Más allá de que esté de moda o no el uso de la IA, pues ¿cuál sería mi expectativa en cuanto al uso? Mi colega y amigo que quizás lo conocen, Rafael Repiso, habla de varias metáforas, ¿no? Las que más me han gustado es la que dice que la IA puede terminar siendo el autotune del investigador. El autotune, si no ubican, es un efecto que se le aplica a las voces, ¿no? Entonces, muchos cantantes de hoy en día que, pues sinceramente no tienen talento, se les pone el autotune para que, ¿qué es lo que hace este efecto? Afina de cierta manera la voz, pero suena fatal, ¿no? Pero, digamos, a oídos no muy entrenados, puede sonarle de manera más agradable, ¿no? Y un cantante sin talento puede cantar afinado a la parte instrumental de la música. Entonces, alguien que no sepa investigar, pues la IA puede ser algo muy útil, pero a la vez muy peligroso, ¿no? Porque no terminaría de aprender a investigar y es una tecnología de apoyo que podría llevarle a presentar manuscritos que aparentemente podrían estar bien, pero en realidad puede ser que no valgan la pena. Y la otra metáfora que usa el buen Rafa, Repiso, en cuanto al uso de la IA, es que debemos verla como una tecnología de asistencia. De asistencia, y hablando de asistencia, pues le podemos asignar el rol de asistente. Pero como con cualquier asistente humano, yo no debería pretender mandar a la IA a hacer algo que yo no sepa hacer. ¿Mm? Y se relaciona un poco con la metáfora anterior, ¿verdad? Bien, pero ya vamos a entrar más en lo que serían las implicaciones para editores. He desarrollado estas conferencias tanto para editores como para investigadores, tanto investigadores con alguna trayectoria, así como investigadores en formación, ¿no? Vamos a ya ubicarnos entonces en nuestro ámbito que es el editorial. ¿Quisiéramos usar nosotros la IA? ¿Para qué? Y luego podríamos caer en un doble discurso, ¿no?
Por un lado, quisiéramos usarla como editores, pero a la vez permitiríamos que los autores la usen. Pues actualmente estamos enfrentando bastantes problemas, por decir poco, en las revistas por la recepción de documentos que o bien declaran o no declaran el uso de IA, pero sin embargo, tanto una revisión humana como una revisión por software puede concluir que una parte importante del contenido ha sido generado por IA. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Mm? Pues si nos vamos a lo que dicen las grandes editoriales o grupos de editores, como por ejemplo quienes lanzaron una de las primeras directrices han sido las asociaciones de editores médicos. Me parece que un poco más adelante van a poder, vamos a ver algo de las políticas, pero les adelanto que estas políticas en su mayoría prohíben, ¿no?, el uso de IA para la generación de contenidos y ni se diga para el análisis en un artículo científico, ¿no? ¿Se escucha bien? Porque aquí en el chat me están comentando que no se escucha. A ver, hola, hola. Sí, yo lo escucho bien. Muy bien. Entonces será quizás cuestión del dispositivo. Muy bien, proseguimos. Algunos problemas con la IA en la investigación y publicación científica. Bueno, les pido disculpas acá, les mandaré otra versión de la presentación porque aquí se supone que debería estar en negro, pero la conversión a PDF no fue tan amable. ¿Ah? Voy a ir buscando Bueno, se los puedo resumir, ¿verdad? Algunos problemas que hemos visto con la IA en la investigación y publicación científica desde que se masificó el uso de ChatGPT, que no es, por supuesto, el único modelo de lenguaje, no es la única solución de IA disponible abiertamente, entre comillas, ¿no? Pero digamos que fue la que dio ese boom, ¿no?, del uso de IA. Entonces, desde ese momento hemos visto algunos efectos, ¿no?, que ha tenido en la investigación y publicación científica el uso de herramientas de IA. Primero, pues se vieron algunos casos de manuscritos que fueron enviados a revistas donde se declaraba a la IA como autor, ¿no? Los editores de la audiencia sabrán que un software no puede asumir la autoría, ¿verdad? Si nos vamos a la directriz clásica que nos muestra, entre otras cosas, qué es o cuáles son los méritos que debe reunir alguien para poder reclamar la autoría de un trabajo científico, vemos que deben cumplir al menos dos principios. Uno es dar su consentimiento sobre la versión que se envía a la revista para que sea evaluada y posteriormente publicada, y luego ser capaz de asumir la responsabilidad sobre el contenido que se está enviando a la revista. ¿Ah? Esos son los dos principios fundamentales que debe cumplir alguien que vaya a ser mencionado como autor en un trabajo científico, y por supuesto un sistema, al menos por ahora, no puede asumir ninguno de los dos. Entonces, prácticamente toda política de revista acerca del uso de la IA, una de las primeras cosas, si no es que la primera que declara, es que no se puede incluir a un modelo de lenguaje como un coautor. Luego se ha visto que la IA se ha usado tanto en la preparación de manuscritos, así como incluso en las revisiones por pares, al analizar, en este último caso, reportes de revisiones por pares en modalidad abierta, que sabemos que puede estar a la disposición del público, los comentarios de los revisores. Y en este caso se han detectado lo que se ha venido a llamar huellas de IA o rastros de IA en los textos. ¿De qué se tratan los rastros de IA? Bueno, en que se ven expresiones típicas de un modelo de lenguaje en el artículo. Han sido casos tan graves y escandalosos como, por ejemplo, que en el título de una sección de un artículo científico ha aparecido el texto "regenerar respuesta".
O al inicio de una sección, un comentario, ciertamente, fulanito, aquí hay una introducción para tu artículo, y así lo han dejado en el artículo. Luego, detecciones un poco más sofisticadas han estudiado el uso de adjetivos, porque algo que le encanta a la IA es usar adjetivos, y es algo que en la publicación científica nosotros le huimos un poco a los adjetivos, ¿verdad? Porque suelen ser considerados como un juicio de valor personal, ¿verdad? No del todo objetivo, porque un adjetivo no directamente se va a relacionar con evidencia, que es lo que queremos nosotros para afirmar cuestiones, ¿verdad? Entonces se ha visto esto hasta en la revisión por pares, una explosión, o si lo graficamos, vemos durante el tiempo, a lo largo de un periodo específico que se han estudiado estas revisiones por pares, vemos una curva de forma exponencial en el uso de ciertos adjetivos. ¿Ah? Se han usado para generar listas de referencias. El problema es que las soluciones comunes pueden alucinar referencias. ¿Qué quiere decir que se alucine una referencia o una referencia alucinada? Pues se trata de una referencia que bien puede ser a un autor real, puede ser a una revista que existe efectivamente, un título plausible, pero cuando buscamos o intentamos buscar el artículo en la página de la revista, resulta que ese artículo nunca fue publicado. ¿Ah? Entonces son citas y referencias alucinadas. ¿Ah? Bien, continuemos. Aquí tienen un ejemplo, el del centro es lo que yo les decía de las gráficas con curvas exponenciales, ¿no? Crecimiento exponencial en el uso de ciertos adjetivos, ¿no? Aquí nuestro colega puso en X, ¿no? Parte de los hallazgos, ¿verdad? Y lo que yo les decía, introducción. Ciertamente aquí hay una posible introducción para tu tema. 2 puntos y empieza con la introducción. Y aquí atrás ven el de regenerar respuesta. Y estos dos de atrás son artículos publicados. ¿Ah? El de la izquierda en la revista Toxinas de MDPI. Quizás les suena esta editorial porque muchas veces o últimamente se ha criticado mucho su ética e integridad, ¿verdad? El artículo no fue retractado, sino que fue modificado. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Ustedes lo hubieran retractado? Yo sí. Yo sí lo hubiera retractado de una vez. Por esto de regenerar respuesta como título. ¿Qué les parece? Ajá. Vamos a ver un poco de qué se puede tomar de las políticas editoriales que se han formulado a partir de 2023 hasta ahorita. ¿Qué nos dicen? Algunas, si no es que prácticamente todas, prohíben completamente el uso de la IA por parte de los autores, los revisores y los editores. En el caso de las que permiten su uso, especifican que se debe declarar en todo momento su uso en un manuscrito específico, especificar cuál es el contenido que se generó, cuál es el propósito de haber usado la IA para generar dicho contenido y cuál se usó, cuál herramienta. Si ChatGPT, si Claude, si Gemini, pare usted de contar, ¿verdad? Algunas políticas son tan específicas de decir cuál es la versión del modelo de lenguaje, la fecha, cuáles son las instrucciones que se le dieron al sistema. Y esto, aunque parezca muy precavido, es un poco inútil, ¿no? Porque al ser sistemas probabilísticos basados en el lenguaje, toda respuesta, aunque pueda ser similar, va a ser diferente a la vez. Yo puedo preguntarle lo mismo con una diferencia de 30 segundos y la respuesta va a ser distinta. Entonces, estas medidas de indicar la fecha, el tipo de modelo, la instrucción, es engañosamente, o pasa por algo engañosamente precavido, ¿verdad? Porque no va a ser replicable. Quizás en ese espíritu es que hacen la recomendación, ¿no? Tratando de que sea replicable el proceso, pero no lo es. Ese es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Que sus respuestas van a ser casi aleatorias.
Por otro lado, algunas otras políticas nos piden el indicar cuáles son las fuentes que se usaron para obtener una respuesta. El tema es que, no sé qué tan familiarizados estén con el uso de estas herramientas, pero si por ejemplo entramos a ChatGPT, Claude, Gemini y le hacemos directamente una consulta, escríbeme una introducción para un artículo sobre tal cosa. En ese caso que usemos una pregunta directa sin darle ninguna documentación a la herramienta, nosotros no tenemos ninguna manera de saber cuáles son las fuentes usadas. Y esa es una de las grandes problemáticas de usarlo para la investigación, porque no sabemos de dónde está procediendo, de dónde procede la información con la que está dando una respuesta, ¿sí? Y necesitamos en la ciencia, por supuesto, el poder determinar el origen de todo dato o información que estemos plasmando en un artículo científico, ¿verdad? Por otro lado, también políticas nos piden esto y también declarar cuáles son los posibles sesgos, errores y vacíos de conocimiento. Y dependiendo de cómo yo esté utilizando la herramienta, que muchos la utilizarán de esta manera general que yo he descrito, si no saben las fuentes, no pueden saber cuáles posibles sesgos existen, cuáles errores hay, ni cuáles vacíos de conocimiento, mucho menos, hay en la respuesta, ¿no? Se reafirma o reafirman las políticas que los autores deben ser responsables acerca de la exactitud, integridad y originalidad de los documentos. Para los editores, no se les permite a los editores o revisores subir manuscritos a una IA. Y ya vamos a hablar el gran porqué detrás de esta afirmación o de este parámetro. Se dice que pueden usarse herramientas de IA para mejorar el lenguaje y redacción, pero no para analizar datos o extraer conclusiones. Y en muchos casos prohíben su uso para generar o editar imágenes, ¿no? Aquí las revistas médicas son muy enfáticas al respecto, por ejemplo, aprovechando que el tema del el área que está representada en Publicient es mayormente medicina, ¿verdad? Y el tema es que cumplir con las políticas puede resultar más difícil que usar la IA para la investigación y preparación de un documento. Podemos especificar, y esto quizás les sea de utilidad a ustedes, podríamos contemplar 3 escenarios sobre todo si aún no tienen una política acerca del uso de IA en sus revistas. Ese es el propósito de las siguientes diapositivas. El guiarles un poco acerca de lo que pueden hacer para generarlas o para reforzarlas si ya formularon alguna. Y podríamos contemplar al menos 3 escenarios que son mutuamente excluyentes. Podríamos asumir una política prohibitiva del uso de la IA y decir a rajatabla no se puede usar la IA en nuestra revista bajo ninguna circunstancia y en ningún proceso. Luego podríamos asumir una política restrictiva, que sería para usos limitados, como por ejemplo la corrección de estilo, la traducción, la generación de metadatos, especialmente, o podríamos decir exclusivamente, las palabras clave. Porque yo sí he encontrado en mis experimentos que la IA es bastante buena para elegir palabras clave e incluso elegirlas de un tesauro. Si yo le copio palabras claves del mesh y le pongo mi artículo y le digo selecciona del mesh las palabras clave que consideren que representan mejor el contenido, va a ser muy buena y muy rápida. Solamente tendría yo que revisar si es correcta. Son correctas las palabras clave que ha seleccionado. Pero si tengo una política restrictiva, debo mencionar muy bien cuáles son los usos aceptables. Luego tendríamos la posibilidad de una política permisiva, podríamos llamarla experimental, que admitiría usos más amplios o experimentales. Claro, esta podría ser la más delicada y la más compleja. Pensé que tenía
las siguientes diapositivas acá. En otra presentación pueden conseguir un poco más de detalle acá. El tema con la experimental es que podríamos decir que incluso se admitiría para la revisión bibliográfica, para el análisis de datos. Pero hay que cuidar mucho cuáles serían los parámetros. Es decir, prohibiríamos el uso de la función de investigación profunda para establecer una revisión de literatura. Pero podríamos admitirla siempre y cuando se use una IA especializada para este propósito, y se usen exclusivamente las fuentes que están en la bibliografía. Podría ser. Hay una muy buena herramienta que es la de SciSpace. Yo incluso pago la suscripción a esa herramienta porque está muy, muy buena. Y me permite analizar documentos en función de categorías de análisis que podrían ser unitérminos. Decirle, por ejemplo, que la categoría de análisis son síntomas. Así de sencillo, ¿no? Y entonces me ubicaría los síntomas en todos los documentos que yo le diga, que yo le pida que lo haga. O podría ser tan compleja como, por ejemplo, que le dijera, analiza en el documento si está presente alguna observación, caso, análisis o conclusión que tenga que ver con la incidencia del consumo de alcohol en estos artículos que tienen que ver con el COVID. Pueden ser así de sofisticadas. Esto es algo que podemos hacer de una manera rudimentaria con los gestores de referencias o incluso podemos hacer con el software que usemos para leer los documentos, ¿verdad? Que usamos para nuestras investigaciones. Claro, ahí usamos el buscador, ¿verdad? De la herramienta que estemos usando, pero estamos limitados a que yo voy buscando por palabra o grupo de palabras, ¿no? Y son los que se me ocurran. Por supuesto, hay el uso de sinónimos, ¿no? Que si bien tratamos de tener en la ciencia vocabularios unificados, nunca falta el sinónimo que se me olvidó y por eso no pude encontrar rápidamente un término y pienso que en el artículo no está el tema que yo estaba buscando. En este caso, por supuesto, si no los leo a profundidad, no lo puedo detectar. Pero lo interesante de la IA para este caso es que puede buscar los sinónimos y puede guiarse por el contexto. Ahí está lo interesante de esta tecnología. Es una tecnología basada en el lenguaje. Y entonces es una tecnología que va a hacer búsquedas no por sintaxis, sino por semántica, ¿no? En fin, vamos a continuar. ¿Qué hacer si queremos usar la IA en revistas? Tenemos con soluciones comerciales de grandes tecnológicas algunas alternativas, pero aquí hay que hacerles la declaración que yo estoy convencido que hay que tener mucho cuidado al usarlas de esta manera. Y habría que declarar a los autores si la usamos. Yo estas pruebas las he hecho con documentos, primero y principal míos, y si necesito un documento totalmente disímil para hacer un experimento, uso un documento publicado. Y ahí estoy rayando en lo inaceptable incluso. Yo les digo, si lo quieren usar, habría que generar lo que podríamos llamar un asistente. ¿Por qué desarrollar un asistente y no preguntarle directamente? Aquí tenemos a la izquierda lo que sería la interfaz de ChatGPT, ¿verdad? Seguramente muchos la ubiquen. En que yo puedo hacerle una pregunta, puedo incluso adjuntarle un documento, puedo pedirle que quiero usar distintas opciones como el Canva, o quiero la investigación profunda, o la búsqueda web, ¿verdad? Supongamos que el usuario promedio, que no ha escuchado esta presentación, ni ninguna de las que yo he dado, va a irse directamente a esta interfaz y le va a decir a ChatGPT, evalúa este artículo. Y le adjunta el artículo, el manuscrito enviado a la revista. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno,
Estas son herramientas multipropósito y cuyos parámetros son muy abiertos. Y las fuentes que usa para dar sus respuestas son muy amplias. Si yo le digo evalúa este artículo, aleatoriamente va a tomar criterios de quién sabe dónde y de quién sabe cuál área del conocimiento. No va a usar parámetros que a mí me interesan en la revista, ¿verdad? Que yo puedo tener parámetros muy específicos. Y estos parámetros específicos yo los puedo definir para un asistente. Por eso es que yo no puedo usar las opciones, digamos, generales más abiertas, porque yo no puedo determinar el comportamiento que va a tener la IA, sino que debo buscar una opción que me permita cerrar este comportamiento, parametrizarlo. ¿Ah? En ChatGPT es la opción de configurar lo que llama la interfaz un custom GPT, ¿no? Que de cariño le decimos asistente. Si ustedes abren la configuración de asistente, aquí la limitación es que OpenAI no ha hecho esto disponible para usuarios gratuitos. Ya les voy a dar una alternativa. Hay que suscribir, si no me equivoco, se llama la suscripción Plus, ¿no? El ChatGPT tiene la versión gratuita, la Plus y la no sé qué cuánto, ¿no? Que es gratis, $20 y creo que son $200 al mes la otra. A $200 yo ni la conozco, imagínense. Con la de $20 yo puedo configurar asistentes. Comienzo diciéndole cuál es el nombre de ese asistente. Esto es más para el usuario, para mí mismo, para ubicar cuál es de todos los que yo haya configurado, o si lo quiero compartir con alguien, que eso sí es algo interesante. Si alguno puede tener acceso a la suscripción para generar el asistente, quienes quieran usar el asistente que ha sido generado por una persona no tienen que usar la versión de paga. Solamente la persona que ha configurado el asistente tiene que ponerlo o bien público o privado para quienes tengan el link o el enlace. De esta manera, cualquier otro que tenga el enlace, aunque no tenga la suscripción Plus de ChatGPT, puede usar cualquiera de los asistentes configurados por otra persona. ¿Ah? Así yo he configurado un asistente para la divulgación científica, que en estos días subí el video en donde hablo de cómo lo configuré, y yo puse el enlace público para quien quiera probarlo, ¿no? Que se llama Divulga MX. MX por México, porque está basado en parámetros de la Secretaría de Ciencia y Tecnología para lo que debe ser la labor de divulgación científica. Y es uno que funciona muy bien, modestia aparte. Luego, la descripción. La descripción es el qué hace y para qué. Se define el contexto de las actividades que hará, pero la descripción no cuenta mucho para el funcionamiento. Esto es más para el usuario humano. Lo que sí es para el funcionamiento del asistente van a ser, por supuesto, las instrucciones. Van a ser instrucciones breves y claras de las tareas que va a hacer, cuáles son los inputs que le va a ofrecer el usuario para que trabaje y cuáles son los outputs, que es lo que debe responder, cómo presentar esa respuesta. Si debe ser en párrafos, si deben ser en listas de viñetas, si se divide en un análisis por secciones, si es cuantitativo el análisis, si es cualitativo, si es ambos, si debe presentar una tabla, ¿sí? Todo muy bien especificado. Le digo cuáles son las acciones que toma. ¿Cuál es el tipo de persona que es? Aquí es algo también donde estas tecnologías son bastante buenas, es en el asumir un rol, ¿no? Yo le digo, vas a asumir el rol de un editor de una revista científica médica con 10 años de experiencia en labores editoriales. Como tal, tu labor principal es evaluar los manuscritos que lleguen inicialmente a la revista fulanita, que tiene tales parámetros de evaluación y tal nivel, para definir si un manuscrito vale la pena que sea pasado a revisión por pares o rechazado inicialmente. ¿Ah? También yo le puedo decir cuál es el tono de sus respuestas.
cuál es el tipo de preguntas que va a atender y el tipo de respuestas que va a dar. Y cuáles son los elementos o tipos de preguntas o respuestas que se deben ignorar. Porque yo también le puedo delimitar y decirle, tal actividad de ninguna manera la vas a hacer. Como por ejemplo, yo le puedo decir, no debes de ninguna manera calificar ni sacar una conclusión definitiva acerca de la evaluación de un artículo. Solo debes hablar de cuál es el resultado de tu análisis sobre cada criterio de evaluación que se te ha especificado. Luego tenemos frases para iniciar una conversación. Me vuelvo un poquito para acá. Esas frases para iniciar la conversación, si ustedes entran ahorita mismo en ChatGPT, van a ver estos cuadritos que son sugerencias de cosas que le puedo pedir. Bueno, eso en un asistente son esas preguntas, esas frases para iniciar una conversación. Yo aquí le voy agregando algunas frasecitas, deben ser cortas para que quepan completas en la pantalla de inicio, para guiar al otro usuario a que sepa qué es lo que puede hacer con ese asistente. Luego hay algo muy importante que es la base de conocimientos. Son documentos que yo le puedo subir con instrucciones más detalladas. Y en las instrucciones yo debería hacer referencia a los archivos que yo le he adjuntado. Por ejemplo, para revisar el cumplimiento de los parámetros que deben cumplir las referencias de los manuscritos, deberás comprobar cada aspecto que se especifica en el documento parámetros de referencias.pdf. Y ya vas a saber que es un documento que tiene adjuntado. Y por experiencia propia, estas instrucciones, ahorita y en esta diapositiva lamentablemente no tengo el límite de palabras, podría parecer generoso, pero para manejar procesos editoriales, y si son varios procesos editoriales, no alcanza. Entonces una solución es, las instrucciones son muy específicas de todas las tareas que realiza, el tipo de persona que asume ser, y cada tarea va a referir a un documento de la base de conocimientos que tiene parámetros e instrucciones más detalladas, ¿sí? Porque para gestionar una revista, el tamaño de este campo no alcanza. Sí, les digo por experiencia propia. Luego yo puedo especificar si se recomienda usar un modelo específico. Todas estas herramientas, estas plataformas, digamos, de IA, tienen a su vez distintos modelos de lenguaje disponibles para los usuarios. Yo debo más o menos conocer en qué se especializa cada modelo de lenguaje para conocer de qué son capaces, cuál es su capacidad, y así determinar cuál es el modelo por defecto que se va a activar al abrir el asistente. Justo ahorita, hace muy pocos días, OpenAI lanzó el ChatGPT, la versión 5.1. De hecho, el otro día que lo usé, me pasé a la versión 5, de vuelta. De vuelta me pasé a la 5 porque no me gustó la respuesta que me dio, ¿no? Pero me imagino que eso siempre pasa cuando acaba de ser lanzado el modelo, pues empieza a andar, ¿no? Pero yo puedo decir, no, este modelo se especializa en este tipo de actividad, que es la que yo le voy a pedir, entonces yo voy a poner que este modelo sea el que se abra por defecto al iniciar el asistente. Luego tengo la posibilidad de abrir la búsqueda en la web para lo que es el tema de procesos editoriales. Yo recomendaría que no, porque debería trabajar solamente con los documentos que yo le adjunte sin sacar información de ningún otro lado. Entonces yo le prohíbo la búsqueda en la web. Puedo habilitar el lienzo, la generación de imagen, el intérprete de código y análisis de datos. Esto es vital si yo quiero que analice archivos adjuntos. Las acciones, si yo sé trabajar con APIs, sí puedo agregarlo. Y esto lo agregaron hace poco, que dice, usa los datos de las conversaciones en tu GPT para mejorar nuestros modelos.
Yo aquí marcaría que no, ¿no? Para que no reutilice la información que yo le dé, ¿no? Que sea privada. Eso sí, podríamos cuestionar con mucha razón si yo no le dejo esto sin marcar, ¿será que en realidad promete no usar mis conversaciones? Bueno, yo no le pondría mucha, no confiaría tanto en estas empresas tecnológicas, ¿verdad? Aquí tenemos la alternativa gratuita lo que requiere es una cuenta con Google, ¿no? Si tienen ya un correo manejado por Gmail, ya pueden entrar a Gemini, a usar Gemini, y los asistentes se llaman Gems, ¿no? Solamente yo entro acá en descubrir Gems y voy a tener la posibilidad de, creo que está escondido debajo de esta otra imagen, el botón de nuevo Gem, ¿no? Aquí yo, como ven, puedo ponerle un nombre, las instrucciones y los conocimientos. No tengo tantas opciones de configuración como ChatGPT, ¿verdad? Pero tengo las dos más relevantes, ¿no? Que son las instrucciones y la posibilidad de agregarle archivos, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué procesos editoriales podría hacer con un asistente? Confirmar la pertinencia temática de un manuscrito para la revista. Claro, yo debería generar una descripción incluso más amplia de la que yo tengo en la página web, porque debería indicar qué aceptamos y qué no aceptamos en la revista, y con el mayor nivel de detalle posible para describir esta tal pertinencia temática, ¿verdad? Para mejorar resúmenes, títulos y palabras clave, nuevamente tendría que establecer cuáles son los parámetros ideales. Comprobar el estilo de las referencias. Aquí al menos ChatGPT no es muy bueno en esto. Analizar las características de las referencias. Si es bueno para analizarlas, no para tanto contabilizar el número de referencias que cumplen y no cumplen con ciertos parámetros. Comprobar el cumplimiento de las normas de la revista. Determinar la revista más idónea entre familias de una revista. Perdón, entre varias revistas de una familia, lo dije al revés. Comparación de artículos para determinar editores o revisores. Si yo tengo una base de datos, por ejemplo, de todos los manuscritos recibidos y cuáles editores o revisores han atendido estos, yo puedo pedirle que en función de esa base de datos determine a quiénes se le van a encargar para asegurar una distribución equitativa, ¿no?, del trabajo. Y les pongo aquí fuera de esto porque no es necesariamente un proceso editorial, pero sería algo hasta más aceptable de cómo implementar la IA en una revista para la difusión y divulgación científica que no tiene parámetros tan rigurosos como la producción científica, ¿verdad? Eso sería motivo de otra charla. Aquí de manera muy resumida, yo les ejemplifico cómo iniciar la configuración de un asistente. Y aquí están los límites de ChatGPT que deberían estar en la otra diapositiva. Les decía que las instrucciones, el límite son 8000 caracteres. Para describir todos los procesos editoriales o incluso un par de procesos editoriales y todos sus parámetros de calidad, 8000 caracteres, créanme que es muy poquito. Si gustan, confirmen con la página web de su revista sus políticas para que vean que tiene mucho más de 8000 caracteres y esa es la redacción para un humano. Ahora bien, esto nos puede llevar a algo muy interesante, que es que el humano puede interpretar, puede asumir, puede hacer una interpretación de una normativa que no sea del todo explícita o que deje algunas cosas un poco a la imaginación. No es bueno que a la IA le dé esa libertad. Y además, una redacción para la IA debe ser muy lógica. Aunque el poder de estas tecnologías está
en que yo puedo pedirle cosas usando solo el lenguaje natural, sigue siendo un sistema informático y por lo tanto le gobierna la lógica. Entonces yo debería redactar cada parámetro de calidad como una declaración lógica y parámetro por parámetro, cosa que no lo hago para humanos, ¿verdad? Vamos a ver la descripción rápidamente. Este asistente debe apoyar en la revisión de manuscritos enviados a la revista tal, considerando los parámetros de envío y evaluación. Instrucciones. Serás un experto en edición editorial científica con una experiencia de 10 años en la revisión de propuestas de artículos científicos que sean enviados a la revista tal. Tu trabajo será analizar todos los manuscritos que se carguen bajo los parámetros que a continuación se te dan y presentar resultados de tus análisis en formato de tabla. Y ahí tendría que agregar todos los procesos y parámetros que yo debo definir o quiero definir. Activo el interpretador de código para que pueda realizar análisis sobre los archivos que le adjunte. Y en la base de conocimiento yo le puedo agregar, aquí dependiendo de la tarea que yo quiero que haga, vamos a ir viendo. Definición de los objetivos y alcances temáticos de la revista. Como les dije, tiene que ser mucho más detallado que como están descritos en la página web. Directrices para presentar un resumen, títulos y palabras clave. Si yo quiero usar un tesauro, pues incluyo el tesauro. Y le digo que estrictamente las palabras clave deben ser extraídas del tesauro. Por lo tanto, debe detectar los casos en que los autores hayan incluido una palabra clave que no se consiga en el tesauro y puede sugerir alternativas que estrictamente debe extraer de una palabra clave que esté en el tesauro. Fíjense cómo les voy ejemplificando también las instrucciones, ¿no? A grandes rasgos. Puedo ponerle un formato de evaluación de citas y referencias o parámetros para el análisis de las referencias. Si yo digo, voy a dar preponderancia a que los manuscritos deben cumplir con al menos el 50% de las referencias deben ser a artículos científicos de revistas indizadas en tal índice, ¿no? El que yo defina como editor. Por lo tanto, lo que debería conseguirle a ChatGPT es el listado de las revistas indizadas, ¿sí? Para que confirme que en las referencias esté la revista. Y yo le debería enseñar también al asistente en dónde en la referencia está ubicado el título de la revista. Yo ahorita no tengo muy repasado, porque hace tiempo que no doy una sesión de Vancouver, que es el sistema con el que deben estar más familiarizados. No recuerdo si el título de la revista se pone en cursivas, pero si lo fuera, yo podría decirle que ubique en las referencias el título de la revista, que siempre va a estar en cursiva o siempre va a estar en tal posición dentro de la referencia, ¿ah? Y así puede identificar que un título de revista, gracias Mariela, no se pone en cursivas, entonces hay que referirle al orden que tienen una referencia de tipo artículo de revista, donde puede ubicar el título de la revista en el formato Vancouver. Y puedo decirle, por ejemplo, que todo título de la revista debe estar seguido por el número de volumen y o el número y de artículo, ¿sí? Para que tenga un punto más de referencia para determinar que un título es un título. Y le digo, los títulos deberás cotejar en el listado de revistas indizadas que corresponde a una revista que está incluida en ese archivo. Luego las normas de la revista, los datos de artículos y sus revisores, si yo quiero distribuir el trabajo entre editores y revisores, y datos de revistas de una misma familia, en que, por ejemplo, si yo tengo una gran editorial de una sociedad científica o de una universidad que tiene varias revistas, yo podría generar un asistente solo para determinar cuál es la revista más idónea para un envío si un editor no quiere, o bueno, no digamos no quiere, ¿no? Porque sería algo muy subjetivo, ¿no? Si un editor determina que un artículo recibido no es pertinente para su revista,
Pero un editor de una revista no necesariamente tiene que conocer a gran detalle los alcances temáticos de otra revista de su misma sociedad o institución, ¿verdad? Pero si tenemos un asistente, le decimos, el editor de la revista tal no va a admitir este manuscrito por estar fuera del alcance temático, determina cuál de las revistas de nuestra familia es más idónea para este manuscrito rechazado inicialmente, si no lo queremos abandonar, ¿no? Algunos tips para redactar las instrucciones. Como les decía, las instrucciones deben seguir un esquema lógico en su redacción, evitar la ambigüedad o las expresiones vagas. Incluso yo les recomiendo usar siempre el mismo vocabulario para referir a la misma cosa. Puede ser que en la página web se nos haya escapado y en algún lugar hablamos de guía para autores, en otro lugar le decimos directrices para los autores o le ponemos parámetros para la presentación de artículos. Un humano va a entender que son la misma cosa, ¿verdad? Pero a la IA es mejor decirle directrices para autores, y si esa es la palabra que usamos para definir a esto, pues esa será, ¿no? Mantener un tono narrativo, pero preciso, lógico para cada paso a paso. Y muy importante, hay que realizar pruebas. Discúlpenme que vaya más rápido acá. Fíjense aquí una pequeña demostración para evaluar un artículo con un asistente que yo he definido. Yo le adjunto acá el artículo, evalúa la pertinencia temática de este manuscrito. Y fíjense, todos estos son criterios que yo le he definido al asistente. El criterio tema principal dice: la evaluación no cumple. El manuscrito se centra en el rol del personal de enfermería. Bueno, ¿por qué no se acepta? Porque yo establecí parámetros para una revista de ciencias de la información, no de medicina, ¿verdad? Enfoque teórico-metodológico dice no cumple, porque en este caso yo le dije que me parece que no aceptamos revisiones meramente descriptivas. Contribución académica tampoco cumple, relación con los objetivos de la revista tampoco, y posibles causas de rechazo, y me dice rechazo de escritorio o el desk reject o la decisión del editor de rechazo, que no corresponde al perfil de la revista. Además, es una revisión descriptiva con escasa relación con teorías o modelos de información, lo que refuerza su falta de pertinencia. No cumple. Aunque se trata de un tema valioso en salud pública y enfermería, está fuera del alcance temático de la revista. Vamos a ver otro que sí cumple. Le digo este otro. Tema principal. Cumple, cumple, cumple. Y dice que no se debería rechazar. Analiza el manuscrito, estudia la relación entre rasgos de creatividad y la producción científica de profesores universitarios usando datos bibliométricos. Estos temas se vinculan directamente con la cienciometría, bibliometría y evaluación de la producción científica. ¿Qué les parece? Y me da un resultado final: el manuscrito cumple. Justificación, porque yo le digo, en la preparación del asistente, yo le dije, no digas meramente si cumple o no cumple, sino que justifica siempre la decisión. El artículo se encuentra claramente dentro del alcance temático de la revista, ya que se enfoca en tales subcampos de la disciplina. Aquí les ofrezco la estructura del prompt, con un poco más de sustancia, que podrían aprovechar esto, ya que tienen la presentación, pueden copiar esta parte y jugar, por ejemplo, con la interfaz de Gemini, que pueden crear un gem sin una suscripción, ¿verdad? Y pueden copiar esto inicialmente e irle poniendo más sustancia de acuerdo a qué, bueno, de acuerdo a los parámetros de evaluación de su propia revista, ¿verdad? Porque dos revistas, incluso de la misma disciplina, no tienen el mismo nivel de exigencia ni piden la misma cosa, ¿verdad? Entonces esa es la dificultad, ¿no? Yo no podría producir un asistente multipropósito para cualquier revista, ni siquiera de una misma área del conocimiento, ¿no? Porque los requerimientos van a ser distintos, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden tomar esto como plantilla e irlo enriqueciendo, ¿no? Esto es para evaluar la pertinencia nada más. Le especifica
al asistente el procedimiento a seguir, que yo podría agregarle más pasos, o podrían ustedes agregarle más pasos. Agrego la definición del alcance temático, los tipos de contribuciones aceptadas, esto sí lo tienen que completar. Causas comunes de rechazo, pueden revisar estas y ver si agregan alguna más. El formato de salida, este es el output. Una respuesta binaria, si cumple o no cumple, pero aquí está especificado que debe dar una justificación obligatoria. Mencionar, especialmente si no cumple, mencionar específicamente o explícitamente la causa. ¿Ah? Aquí hay una evaluación más completa. No me voy a detener en esta. Fíjense, este es interesante porque este es un análisis de referencias que yo configuré, que cuenta el total de referencias. En Vancouver va a ser mejor que en un estilo como APA, ¿eh? Porque las referencias ya están numeradas. Idiomas de la referencia, la diversidad de las fuentes, si vienen de artículos, de libros, de capítulos, etc. Si vienen de revistas indizadas y su rango de actualidad, que sean de los últimos 5 años. Ahora, vamos a ir cerrando, ¿verdad? Hay problemas con el uso de la IA para estos propósitos. Los manuscritos son documentos inéditos, entonces son confidenciales. Los autores nos están dando la confianza como editores de que vamos a tener una conducta apropiada con su manuscrito, que en muchos casos es investigación, es producto de la investigación que llevó a estas personas a invertir mucho esfuerzo y tiempo y sacrificio en producir su manuscrito, y yo debo respetar la confidencialidad de esta investigación, sea que lo vaya a aceptar o sea que lo vaya a rechazar. Usando las soluciones de las grandes tecnológicas, arriesgamos que se utilice toda la información que le dé para entrenar a la IA. Aunque la compañía, la empresa me diga que no va a usar los documentos que yo le adjunte para capacitar sus modelos de lenguaje, yo no confiaría mucho en la conducta de las empresas tecnológicas, que al fin y al cabo uno de los grandes insumos con los que trabajan son los datos del usuario. Seamos sinceros. Luego está la necesidad de configurar el asistente para cada revista individual. Lo que yo les decía, ahí yo les doy una configuración inicial genérica, pero hay que darle forma según los parámetros de cada revista. No se puede generar un asistente que sirva para todas las revistas. Hay también un problema de falta de exhaustividad de la IA. A veces también es muy políticamente correcta para hacer crítica. Y la necesidad de obtener el consentimiento de los autores para usarla con sus manuscritos. Si yo voy a usar una IA, así sea solo para evaluar la pertinencia temática, yo debo decirle al autor. El autor, al hacer el envío a nuestra revista, da su consentimiento para que se use la IA tal para hacer una evaluación inicial de su manuscrito. Mínimamente yo tendría que tener el consentimiento de los autores, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Hay una solución que no vamos a ahondar en esta, pero que se va haciendo cada vez más atractiva, que sería la instalación local de un modelo abierto. Yo no voy a ahondar en todos estos detalles, esto está más bien para ustedes, para que luego lo revisen, en que podemos hacer una comparativa entre modelos comerciales versus libres para las revistas en distintas cosas. Acá lo interesante de un modelo de instalación local es que yo puedo asegurar que el modelo de lenguaje no se va a comunicar con alguien más fuera de la institución o incluso fuera del equipo de la revista. Yo puedo agregarle cuestiones de privacidad y seguridad. Claro, lo malo es que no son tan potentes como los grandes modelos de lenguaje de las tecnológicas como OpenAI, ¿verdad? Para usarlo, yo puedo descargar el modelo, pero yo necesito una interfaz gráfica, ¿verdad? Sobre todo si no soy programador. Entonces, para eso está la aplicación de software libre LM Studio, en la que pueden ustedes ponerle los modelos de lenguaje. Nuevamente, modelos de lenguaje que estén disponibles como software libre. Ahí tienen una comparativa entre modelos. Van a encontrar modelos entre muy pequeños y grandes, los libres,
Llama, Mistral, Falcon, son muy, muy conocidos. Luego está el GPT-OSS, que son comparables a ChatGPT 3 o 4, no a 5. Aquí tienen los miles de millones de parámetros que manejan para tener un punto de comparación. Aquí la desventaja, como ven a continuación, es que piden mucho recurso en cuanto a hardware, ¿no? Entonces, digamos, vamos a tener equipos típicamente que tendrán la capacidad para correr modelos o muy pequeños o pequeños, ¿no? En el muy grande, como ven, ya debemos tener infraestructura de servidor, ¿no? Yo tengo una laptop más o menos humilde, bueno, digamos que ni siquiera tan humilde, porque necesitamos como recomendado 16 gigas de RAM. No cualquier laptop viene con esa cantidad. Bueno, ahí pueden evaluar ustedes, ¿no? Y luego, cuando hablamos de modelos, bueno, desde los muy pequeños, la memoria gráfica también es importante para correr un modelo de lenguaje que pide 4 gigas de memoria de video, ¿no? Para acelerar, ¿no? Bien, ya vamos terminando. Aquí para que vean cómo se comparan en tamaño los libres, ¿no? El más chico, el Tiny Llama, es de 1.000 millones de parámetros, pero si lo comparamos con ChatGPT 4o, tenemos que ese tiene una capacidad de 200.000 millones de parámetros. No es que el modelo, por tener menos parámetros, sea más tonto que el otro, ¿no? Pero sí, en cierta manera, determina su capacidad, ¿no? Pero igualmente, esto ha ido, por supuesto, mejorando, ¿no? Y será, quizás si me invitan el año que viene, podríamos hablar de pruebas o ya directamente, ¿no? Ya directamente de una instalación y demostrar una instalación libre, ¿no? Para hacer estos procesos. En cuanto a lecturas recomendadas, he escrito algunas cuestiones que le pueden interesar. Ahí en la presentación tienen los enlaces a algunos artículos acerca. Está mi sección Escuela de Editores en la revista Estudios de la Información. He publicado uno que tiene que ver con la IA, ya voy a publicar el segundo acerca de estos 3 escenarios para generar una política de IA. Es el artículo que vamos a publicar antes que cierre el año, ¿no? Y les ofrezco algunas otras publicaciones, todas están en acceso abierto, que tienen que ver con el uso de IA en revistas, ¿no? Vamos a cerrar con esta frase de reflexión: el futuro editorial será tan humano como decidamos que lo sea. La IA puede asistirnos, pero solo nosotros le daremos sentido e integridad. Muy bien, si les gustó esta presentación, les invito a buscarme en las redes sociales. Me encuentran en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en X, como Juantífico, ¿ah? Sobre todo si les gusta este contenido, les recomendaría mucho, sobre todo si quieren dejar propina a esta presentación, a este humilde investigador y editor. Si quieren dejarle propina, la mejor manera de hacerlo es visitarme en YouTube y ponerme su suscripción, regalarme su suscripción y sus pulgares arriba en algún video reciente. Me consiguen nuevamente en youtube.com/Juantífico o buscándome en el buscador de la plataforma como Juantífico. Hago videos sobre información, investigación y publicación científica con un toque de tecnología, humor y cultura pop. No lo olviden nunca. Es Juan, es científico, es Juantífico. Agradezco mucho su atención y quedo al tanto para algunas reflexiones, comentarios, sugerencias, quejas, lo que ustedes quieran, ¿eh? Gracias. Como bien dicen compañeros, muchos compañeros están comentando la importancia de la ética en este aspecto de manejar la IA. Es algo muy delicado, ¿no? Porque sobre todo hoy en día, y hoy en día no digo que antes no se le prestara atención, pero hoy en día es cuando se le presta más atención a temas de integridad y por buenas razones, ¿no? Y recientemente se le ha prestado más atención al fenómeno del plagio, ¿verdad? Al fenómeno del plagio, a la integridad de los datos, ¿no? Pero el tema es que
no teníamos resueltos los retos anteriores cuando nos cae encima todo el tema de la IA y todo lo que trae consigo. Aquí lo importante como editores es que conozcamos muy bien cómo trabajan estos sistemas. Aquí algo muy importante es nosotros mismos hacer pruebas y familiarizarnos incluso con la manera en que escriben, ¿no? Porque hasta el momento en que se haga indistinguible la manera en que escribe una IA a la manera en que escribe un humano, todavía nosotros podemos usar bastante nuestro juicio propio e intuición para determinar si algo puede haber sido escrito por IA. ¿No? Y es porque tienen algunas cosas que se han determinado ya, como por ejemplo el uso exagerado de los adjetivos, la falta de profundidad en el análisis, ¿verdad? Cosas que si nosotros leemos con cuidado podemos determinar que pudo haber sido usada la IA, y ni se diga si nosotros tenemos acceso a un sistema que permita evaluar si efectivamente se ha usado la IA. Recomendación, pues descárguense esta presentación, ¿verdad? Yo también la he grabado, le iba a decir a Pepe que con toda confianza grábenme en todos los espacios donde hablo y compartan la grabación en todos los lugares posibles. Yo también la he grabado y la voy a colgar en el canal para que puedan volverla a revisar, sobre todo si se conectaron tarde. Y le compartiré a Pepe el enlace para que puedan verlo, pero igualmente lo voy a poner en el canal en público para ustedes esta presentación. ¿Qué más les iba a decir? También estén pendientes de las redes porque en estos días voy a hacer una prueba de una instalación de un modelo en local para propósitos de evaluación de un manuscrito. Al menos lo voy a hacer para lo de confirmación de la pertinencia temática, no como prueba, pero para que vean en video cuál sería el proceso, para que tengan un acompañamiento. También para mí es un poco intimidante, ¿no? Porque no soy informático, pero vamos a ver qué tan complejo es, ¿no? Y ahí van a tener un pequeño tutorial, ¿no? En el canal de la instalación de un modelo local. Entonces, recomendación, descárguense la presentación, estén pendientes del video para repasarlo, también para ver algunos detalles que pasamos quizás muy rápido. ¿Eh? Y prueben, al menos con Gemini, ¿no? Que les mostré, que pueden entrar en Gemini, ¿no? De la IA de Google, crear un gem y cópiense esta configuración en la diapositiva 18. Solamente que en algunos casos, sobre todo en esta definición de alcance temático, tipos de contribuciones, aquí tienen que agregar el detalle, ¿verdad? De sus propias revistas. ¿De acuerdo? ¿Mm? Ahí deben agregar el detalle de sus propias revistas y hagan experimentos. Eso sí, háganlo con documentos ya publicados. ¿Por qué ya publicados? Bueno, yo no voy a poner un manuscrito confidencial al alcance de la IA de Google, que quién sabe qué va a hacer con esto, ¿no? Y me van a decir, bueno, pero también estamos regalando el acceso a un artículo publicado. Bueno, sí, pero también podemos decir que todas las IA ya tienen acceso a todo eso. No le pidieron permiso a nadie, pero igual tienen acceso a todo lo que está libre en Internet, ¿verdad? Sobre todo si la revista es de acceso abierto. ¿De acuerdo? Entonces aquí decía Pepe, la utilización de IA en la creación de software para manejar los datos en un manuscrito. Pues en la cuestión de, ¿cómo sería la cuestión de manejar los datos? Sería para realizar análisis. Fíjense que la IA generativa yo creo que es muy mala sacando cuentas o es poco confiable sacando cuentas para confiarle un análisis de datos. ¿Eh? Pero para eso hay otros tipos de IA, ¿verdad? Están que las redes neuronales, que está... ahorita se me escapa, es que son varios desarrollos diferentes, son otros tipos de IA, ¿verdad? Son otros tipos de IA que sí se pueden usar para este propósito, pero digamos, la que levanta las alarmas actualmente es la generativa. ¿Eh? ¿De acuerdo? Y bueno, en lo que sería en el desarrollo de software, yo tengo un primo que es desarrollador de software y está, digamos, un poco alarmado, por decirlo brevemente.
en cuanto a sus posibilidades, ¿no? Para la programación, porque puede sacar código con mucha facilidad también, ¿no? Muy bien, aquí a la orden, si hay algún otro comentario, acá que ya volvió Pepe. Este video es parte del proyecto Juantífico, un canal de divulgación científica dedicado a la información, investigación y publicación, con un toque de tecnología y algo de humor. Si te gustó este material, dale me gusta, coméntalo, compártelo y suscríbete si no lo has hecho. Todo eso me ayudaría mucho para mejorar su visibilidad. También puedes apoyar el canal a través de microdonaciones por medio de Patreon o PayPal, cuyos enlaces encontrarás en la descripción de este video. No lo olvides, es Juan, es científico, es Juantífico. Hasta la próxima.